¿Y si mañana te despertaras y descubrieras que toda Latinoamérica es un solo país? No una alianza, no un bloque económico, sino una sola nación, con un solo gobierno, una sola moneda y una sola estrategia global. Parece imposible. Quizás, pero lo más inquietante es darnos cuenta de que esto estuvo más cerca de la realidad de lo que imaginamos. Y lo que estás a punto de descubrir podría cambiar por completo tu perspectiva del pasado y del presente, porque esta no es una historia de fantasía. Se trata de decisiones, de momentos reales en los que el destino del continente pudo haber tomado un rumbo diferente. ¿Te has parado a pensar alguna vez por qué Latinoamérica, con tantos recursos, una población tan grande y un territorio gigantesco, nunca se consolidó como una superpotencia mundial? ¿Fue por falta de capacidad o por falta de unidad? Presta atención, porque la respuesta no es sencilla y va mucho más allá de mapas y fronteras. Hoy, al observar Latinoamérica, vemos decenas de países, economías independientes, intereses políticos distintos y diferentes niveles de desarrollo. Pero tras esta fragmentación subyace una pregunta silenciosa. ¿Qué pasaría si todo fuera uno? Si desde México hasta Argentina existiera una única estructura política, económica y estratégica, ¿cuál sería el impacto real en el mundo? Estamos hablando de un territorio con acceso a los dos océanos más grandes del planeta, una de las mayores reservas de agua dulce del mundo, minerales estratégicos, energía, biodiversidad y un gigantesco mercado interno. Ahora imaginen todo esto funcionando de forma integrada, con una política económica única, infraestructura conectada y un poder de negociación global coordinado. No es solo genial, es transformador. Pero aquí llega la parte más interesante de este viaje, porque esta posibilidad no surgió de la nada. Ya había sido concebida, discutida y casi puesta en práctica. Líderes históricos como Simón Bolívar no imaginaron un continente dividido como lo conocemos hoy. Imaginaron algo mucho más grande, una federación latinoamericana capaz de posicionarse al mismo nivel que las grandes potencias. ¿Por qué no sucedió eso? Esa es la pregunta que lo cambia todo. Porque cuando empiezas a indagar en los entresijos de esta historia, te das cuenta de que la fragmentación no fue simplemente un resultado natural. Fue construida, influenciada y moldeada por decisiones internas, luchas de poder y también por intereses que se extendían mucho más allá del continente. Y aquí es donde las cosas se complican aún más. ¿Te has fijado alguna vez en cómo algunas decisiones parecen insignificantes en el momento de tomarse, pero acaban definiendo siglos? Latinoamérica vivió precisamente eso. Un punto de inflexión silencioso, donde se abandonó el camino de la unidad, no de golpe, sino poco a poco, decisión tras decisión. Y el impacto de eso fue gigantesco, porque el mundo que conocemos hoy podría ser completamente diferente. El equilibrio de poder global podría tener una forma distinta. Las relaciones económicas podrían tener una dinámica diferente. Y quizás, solo quizás, Latinoamérica ocuparía un lugar totalmente diferente en el escenario internacional. Ahora quiero invitarlos a ver esta historia desde una perspectiva diferente. No como algo lejano, sino como una secuencia de decisiones que aún resuenan hoy en día. Porque comprender lo que podría haber sido es una de las maneras más poderosas de entender lo que aún puede cambiar. Al observar un mapa de Latinoamérica hoy en día, la primera impresión puede parecer común. Varios países, cada uno con su propia bandera, gobierno, moneda y prioridades. Pero si nos detenemos unos segundos y observamos con atención, comenzamos a percibir un patrón más profundo. No se trata solo de una división geográfica, sino de una fragmentación estructural que influye directamente en la relevancia del continente en el escenario global. Latinoamérica, como bloque cultural e histórico, comparte raíces similares: idioma, colonización, procesos de independencia, desafíos económicos. Existe una base común. Sin embargo, con el tiempo,
esta base no se ha traducido en integración. Por el contrario, ha dado lugar a múltiples estructuras políticas independientes, cada una intentando posicionarse por su cuenta en un sistema internacional cada vez más competitivo. Ahora piense en esto desde una perspectiva estratégica. Cada país negocia sus propios acuerdos comerciales, define sus propias políticas económicas, afronta sus propias crisis fiscales y compite por la inversión extranjera. Esto significa que, en lugar de aunar fuerzas, estas naciones suelen acabar compitiendo entre sí. El resultado es un continente que, a pesar de su tamaño y potencial, actúa de forma fragmentada en el panorama global. Y el impacto de esto es más profundo de lo que parece. Cuando los países negocian individualmente, su poder de negociación es menor. Deben aceptar condiciones que, en un bloque unificado, podrían ser cuestionadas. Aranceles, exportaciones, acuerdos estratégicos, todo esto se ve condicionado por una posición negociadora limitada. La escala marca la diferencia, y Latinoamérica, dividida, pierde esta ventaja. Ahora quiero profundizar aún más en este análisis, porque la fragmentación no solo afecta a la economía, sino también a la influencia política. En foros internacionales, decisiones globales, negociaciones climáticas, seguridad y tecnología, los países más pequeños tienen menos peso individual. Un bloque unificado tendría una voz más fuerte, mayor capacidad para influir en las decisiones y mayor autonomía estratégica. Pero hoy vemos lo contrario. Tenemos economías que dependen en gran medida de las exportaciones de materias primas, países que afrontan ciclos de crecimiento y crisis de forma aislada, sistemas tributarios que varían drásticamente, infraestructuras que no se conectan eficientemente entre sí. En lugar de una red integrada, tenemos islas económicas dentro del mismo continente. Y también está el factor psicológico. Cada país ha desarrollado su propia identidad nacional, su propia narrativa, sus propios intereses internos. Esto crea barreras invisibles, pero muy reales, para cualquier intento de integración más profunda. La idea de una unión continental hoy parece lejana, no porque sea imposible, sino porque la mentalidad colectiva se ha forjado a lo largo de décadas de separación. Esta es una de las verdades más importantes de este viaje. La fragmentación actual no es simplemente el resultado de decisiones pasadas. Se ha ido consolidando con el tiempo, integrándose en la estructura política, económica e incluso cultural del continente. Y cuanto más tiempo pasa, más difícil parece imaginar un escenario diferente. Pero aquí está el punto que lo cambia todo. Aún fragmentada, Latinoamérica todavía posee los elementos que definen a las grandes potencias: territorio, recursos, población y una ubicación geográfica estratégica. El potencial nunca desapareció, simplemente se distribuyó. Y eso plantea una pregunta importante. Si hoy, incluso dividida, Latinoamérica ya tiene este nivel de relevancia, ¿qué pasaría si todo esto se concentrara en una sola estructura? Si esta reflexión sobre la situación actual en Latinoamérica te resulta interesante, deja un comentario a continuación. Eso tiene sentido para mí, porque a partir de aquí empezamos a conectar cómo este escenario podría haber sido completamente diferente. Existe un momento específico en la historia en el que la idea de una Latinoamérica como un solo país dejó de ser una posibilidad real y se convirtió simplemente en una hipótesis. Y lo más intrigante es que este momento no fue un evento aislado, como una guerra decisiva o un tratado puntual. Fue un punto de inflexión silencioso, gestado a lo largo de varios años, en los que todo seguía abierto. Hablamos de principios del siglo XIX, justo después de las guerras de independencia. Las antiguas colonias se liberaban del dominio europeo, las estructuras de poder aún se estaban formando, y por primera vez en siglos, el continente tenía la autonomía para definir su propio destino. Este era el escenario ideal para una transformación estructural, y hubo quienes lo vieron con claridad. Simón Bolívar no veía la independencia como un fin,
sino como el comienzo de algo más grande. Para él, la verdadera fuerza de Latinoamérica no residía en países pequeños y aislados, sino en una federación continental, un sistema unificado capaz de competir con las grandes potencias, proteger sus intereses y garantizar la estabilidad a largo plazo. El Congreso de Panamá de 1826 fue la materialización de esta visión. Allí se reunieron representantes de diferentes regiones con la intención de crear una alianza política y militar. No era algo meramente simbólico. Existía un plan concreto de cooperación entre las nuevas repúblicas, un embrión de integración continental que, de haberse desarrollado, podría haber cambiado por completo el curso de la historia. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque lo que estaba en juego en ese momento no era solo una decisión política, era una cuestión de mentalidad. Para que naciera este país único, se requería algo excepcional: confianza entre líderes recién llegados al poder. La unificación exigía renunciar a la autonomía regional en favor de una estructura más amplia. Requería coordinación fiscal, militar y administrativa. Exigía una visión a largo plazo en un contexto donde la prioridad seguía siendo estabilizar el presente. Y ahí es precisamente donde el proceso comenzó a desmoronarse. Las nuevas naciones aún eran frágiles, economías inestables, instituciones en formación, disputas internas sin resolver. Muchos líderes regionales veían la integración con desconfianza. Temían perder influencia. Temían que una autoridad central pudiera reemplazar el dominio colonial con otro tipo de control. Además, existían diferencias reales entre las regiones, intereses económicos distintos, estructuras sociales diferentes, prioridades políticas contrapuestas. En lugar de converger, estas diferencias comenzaron a generar tensión. La idea de un proyecto continental empezó a perder fuerza ante las urgencias locales. Y mientras esto sucedía internamente, el mundo no se detenía. Las grandes potencias observaban atentamente. Un continente unificado alteraría el equilibrio global. E incluso sin una intervención directa y clara en todos los casos, la mera existencia de intereses externos ya creaba un entorno más complejo para la consolidación de este proyecto. Pero el punto central sigue siendo este: la unificación no fracasó porque fuera imposible. Fracasó porque requería un nivel de coordinación, confianza y visión estratégica que aún no se había establecido en aquel momento. Ese fue el verdadero punto de inflexión. No hubo una sola decisión que destruyera el proyecto. Fue una sucesión de decisiones que poco a poco alejaron al continente de la idea de unidad. Cada conflicto local sin resolver, cada lucha de poder, cada decisión tomada con una visión cortoplacista, cerró esa ventana histórica. Y cuando esa oportunidad se esfumó, el impacto fue permanente. Porque a partir de ese momento, el camino de la fragmentación dejó de ser una mera posibilidad y se convirtió en la estructura dominante del continente. Pero esto nos lleva a una pregunta aún más provocativa. Si algunas decisiones hubieran sido diferentes en aquel momento, ¿qué tipo de país habría surgido? Si esta parte de la historia te resulta comprensible, deja un comentario a continuación. Yo también estoy en este camino. Porque ahora estamos empezando a explorar el verdadero tamaño de este país que casi existió. Cuando empezamos a considerar concretamente cómo sería una Latinoamérica unificada hoy en día, la primera reacción suele ser de sorpresa, porque no hablamos de un país grande, sino de algo a escala continental. Un territorio que, al unirse, se convertiría en uno de los más grandes del planeta, con acceso directo a los dos océanos más extensos, múltiples zonas climáticas y una diversidad geográfica que pocos lugares en el mundo pueden igualar. Y eso lo cambia todo. Un país con este tamaño territorial tendría una ventaja estratégica natural. Desde un punto de vista geopolítico, no dependería de rutas externas para conectarse con el mundo. Los océanos Atlántico y Pacífico garantizarían una presencia comercial global. La proximidad a
Norteamérica y la conexión con el hemisferio sur le otorgarían una posición única en el mapa. No se trataría simplemente de un territorio extenso, sino de un punto de equilibrio entre diferentes regiones del mundo. Ahora, piense en la población. Si sumamos todos los países de Latinoamérica, hablamos de cientos de millones de personas, un mercado interno gigantesco, capaz de sostener el consumo, la producción y la innovación a gran escala. Las economías con grandes poblaciones tienen una ventaja importante. No dependen exclusivamente del mercado externo para crecer. Son capaces de generar suficiente demanda interna para impulsar el desarrollo. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque el verdadero poder no se trata solo de tamaño físico o población, se trata de combinar eso con recursos naturales. Latinoamérica posee algunas de las mayores reservas estratégicas del mundo: energía, agua, minerales, biodiversidad y tierras cultivables. Hablamos de petróleo, gas, litio, cobre, hierro y alimentos, además de la mayor selva tropical del planeta. En un panorama global cada vez más competitivo por los recursos, esto representa un poder que trasciende la economía. Se trata de influencia geopolítica directa. Imagínese todo esto coordinado bajo una única estructura. En lugar de que los países exporten recursos de forma aislada, se implementaría una estrategia integrada. En vez de competir por contratos internacionales, este país podría negociar en bloque, definiendo condiciones más favorables. En vez de depender de tecnología extranjera para explotar sus propios recursos, podría invertir de forma coordinada en el desarrollo interno. La escala cambia la lógica. Los países grandes pueden planificar a largo plazo con mayor estabilidad. Pueden absorber las crisis con mayor resiliencia. Pueden diversificar sus economías de manera más eficiente. Esto no significa la ausencia de problemas, pero sí un mayor margen de maniobra. Y hay un punto aún más interesante: la diversidad interna de Latinoamérica, que hoy suele considerarse un desafío, se convertiría en una ventaja estratégica en este escenario. Las distintas regiones, especializadas en diferentes sectores: agricultura, minería, industria, tecnología, crearían un sistema económico complementario, no competitivo. Esta integración podría acelerar el desarrollo de la infraestructura continental: ferrocarriles que conecten regiones, cadenas de producción integradas y la circulación a gran escala de bienes y servicios. El impacto de esto a lo largo de las décadas sería profundo. Pero aquí hay un punto importante a considerar. Los recursos, el territorio y la población son potenciales. No se transforman automáticamente en poder. Lo que transforma el potencial en realidad son las decisiones, son las instituciones, es la coordinación estratégica. Y eso es precisamente lo que hace que este análisis sea tan provocador. Porque al considerar todos estos elementos en conjunto, territorio, población y recursos, resulta difícil ignorar lo que podría haber sido. No hablamos de una hipótesis débil, sino de un escenario con una sólida base material. Y esto plantea una pregunta inevitable. Si este país tuviera este nivel de poder, ¿cómo reaccionaría el resto del mundo? Si esta perspectiva sobre el verdadero alcance de este poder te parece lógica, deja tu comentario a continuación. Eso tiene sentido para mí, porque ahora estamos entrando en una parte aún más estratégica de esta historia. Cuando se combinan territorio continental, una población masiva y recursos estratégicos en una sola estructura, la pregunta deja de ser sí y se convierte en cómo se comportaría esta economía. Una Latinoamérica unificada no partiría de cero. Ya contaría con los cimientos que a muchos países les llevó décadas construir. Y es aquí donde el concepto de superpotencia económica comienza a tomar forma. Consideremos el tamaño del mercado interno. Cientos de millones de personas consumiendo, produciendo e intercambiando entre sí. Esto transforma por completo la dinámica económica. En lugar de depender principalmente de las exportaciones para sostener el crecimiento, este país contaría con una base interna,
lo suficientemente sólida como para impulsar su propia economía. Las empresas podrían crecer satisfaciendo la demanda interna. Las industrias podrían desarrollarse sin depender exclusivamente de los mercados externos. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque el verdadero impacto se manifiesta cuando se conecta este mercado interno con la integración económica. Actualmente, muchos países latinoamericanos enfrentan barreras logísticas, diferencias regulatorias y limitaciones comerciales entre sí. En un escenario unificado, estas barreras prácticamente desaparecerían. Esto se traduciría en una circulación de productos más eficiente, menores costos y mayor competitividad. Las cadenas de producción podrían extenderse por todo el continente, aprovechando lo mejor de cada región. Y esto nos lleva a la industrialización. Una economía de esta envergadura contaría con las condiciones idóneas para acelerar su proceso industrial. En lugar de exportar materias primas e importar productos manufacturados, podría invertir en la transformación de estos recursos dentro de su propio territorio. Esto genera valor añadido, empleos cualificados y desarrollo tecnológico. La lógica económica deja de ser dependiente y se vuelve productiva. Otro punto crucial es la moneda. Un país, con este nivel de recursos, producción y mercado interno, tendría el potencial de desarrollar una moneda fuerte y estable. No hablamos solo de tipos de cambio, sino de confianza. Confianza internacional, poder de negociación, menor vulnerabilidad a las crisis externas. Una moneda fuerte aumenta la autonomía económica y reduce la dependencia de los sistemas financieros extranjeros. Pero esto no sucede automáticamente. Construir una economía unificada requiere coordinación fiscal, políticas monetarias coherentes e instituciones sólidas. Requiere disciplina, requiere visión estratégica, y es precisamente aquí donde muchas experiencias históricas se enfrentan a sus mayores desafíos. Porque integrar diferentes economías no es sencillo. Las regiones con distintos niveles de desarrollo requieren políticas equilibradas. Los sectores más fuertes deben coexistir con las zonas en crecimiento. La distribución de las inversiones debe ser estratégica para evitar desigualdades internas excesivas. La mentalidad de competencia regional debe dar paso a una lógica de cooperación. Y esto nos lleva a una reflexión importante. Una economía unificada no sería perfecta. Presentaría desafíos importantes. Sin embargo, la escala y los recursos disponibles crearían un entorno donde esos desafíos podrían abordarse con más herramientas y mayor margen de error. Mientras tanto, a escala global, el impacto sería inmediato. Un país con esta estructura económica tendría poder de negociación en 1909, acuerdos comerciales, influencia en las decisiones financieras internacionales y la capacidad de atraer inversiones a gran escala. No sería un participante más en el sistema global, sino uno de los protagonistas, y es precisamente este punto el que hace que este análisis sea tan provocador, porque cuando se combinan un mercado interno, una moneda fuerte y la industrialización, lo que surge no es solo una gran economía, sino un sistema capaz de redefinir su posición en el mundo. Pero esto plantea una pregunta inevitable. Si una Latinoamérica unificada tuviera este potencial económico, ¿cómo reaccionarían las demás potencias ante este auge? Si esta visión de una economía continental fuerte te parece razonable, deja tu comentario a continuación. Yo también estoy en este camino, porque el siguiente paso en este análisis revela exactamente cómo el mundo afrontaría este nuevo equilibrio de poder. Cuando surge una nueva potencia en el escenario mundial, la reacción del mundo nunca es neutral. Altera los cálculos, reconfigura las alianzas y redefine las prioridades. Y en el caso de una Latinoamérica unificada, este impacto sería inmediato, no solo por su extensión territorial o población, sino también por la combinación de sus recursos estratégicos, su mercado interno y su ubicación geográfica. Estados Unidos sería, sin duda, el primero en sentir directamente este cambio.
Durante gran parte de la historia moderna, el hemisferio occidental operó bajo una dinámica relativamente predecible, donde la influencia estadounidense era dominante. Una Latinoamérica integrada, con una política exterior coordinada y una sólida capacidad económica, crearía un nuevo eje de poder en el mismo espacio geográfico. Esto no implicaría necesariamente un conflicto, sino más bien una adaptación. La relación dejaría de ser asimétrica y se volvería más equilibrada. Las negociaciones comerciales se volverían más complejas. La influencia política sería objeto de disputa. Latinoamérica dejaría de ser simplemente un socio regional para convertirse en un actor estratégico global. Y esto cambiaría por completo la lógica de la toma de decisiones. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque la reacción no vendría solo de Estados Unidos. Europa, con su tradición histórica de relaciones comerciales con América Latina, también tendría que adaptarse. En lugar de negociar con países individuales, se enfrentaría a un bloque con mayor capacidad para definir condiciones, establecer aranceles y proteger sus propios intereses. La dinámica de las exportaciones e importaciones cambiaría. La dependencia histórica de las materias primas podría sustituirse por relaciones más equilibradas. Además, una Latinoamérica unificada tendría mayor autonomía para definir sus propias trayectorias industriales y tecnológicas, reduciendo la necesidad de importar productos de alto valor añadido. Esto tendría un impacto directo en el equilibrio económico entre las regiones, y entonces entra en escena China. En las últimas décadas, China ha expandido su presencia global basándose en el comercio, la inversión y el acceso a los recursos naturales. Latinoamérica se ha convertido en un socio importante dentro de esta estrategia. Pero en un escenario de unificación, esta relación también se redefiniría. Un bloque continental tendría mayor poder de negociación. Podría establecer reglas más claras, exigir la transferencia de tecnología y definir fronteras estratégicas. La relación ya no se basaría únicamente en la oferta y la demanda, sino que implicaría decisiones geopolíticas más complejas. Y aquí surge un punto crucial. Una Latinoamérica unificada no sería simplemente otra potencia. Sería un actor clave en un sistema multipolar. Su posición geográfica, entre el norte y el sur, entre el Atlántico y el Pacífico, le otorgaría un papel estratégico de enlace entre diferentes regiones del mundo. Esto ampliaría su influencia en las negociaciones globales, desde el comercio hasta cuestiones medioambientales y energéticas. Recursos como el agua, la biodiversidad y los minerales estratégicos se convertirían en activos geopolíticos aún más relevantes. Pero este tipo de transformación también genera tensión. Cuando cambia el equilibrio de poder, surgen disputas por la influencia, intentos de alianzas y, en algunos casos, resistencia silenciosa. No necesariamente en forma de conflicto directo, sino a través de presiones diplomáticas, acuerdos estratégicos y disputas económicas. La verdad oculta es que el surgimiento de un nuevo poder nunca ocurre de forma aislada. Reorganiza el sistema en su conjunto. Cada movimiento genera una respuesta. Cada decisión altera la posición de los demás actores. Y esto nos lleva a una reflexión importante. Una Latinoamérica unificada tendría el potencial de convertirse en líder mundial, pero también tendría que desenvolverse en un entorno más complejo, con mayores expectativas, presiones y responsabilidades. Y quizás esa sea la parte más interesante de este análisis, porque no solo hablamos de poder, hablamos de cómo se ejercería ese poder. Si esta visión del impacto global de una Latinoamérica unificada te resulta atractiva, deja un comentario a continuación. Eso tiene sentido para mí, porque ahora entramos en la parte más difícil de esta historia, los obstáculos internos que podrían poner todo esto en riesgo. Cuando imaginamos una Latinoamérica unificada como superpotencia, es natural pensar en crecimiento, influencia y estabilidad, pero hay un aspecto que rara vez se presenta con la misma fuerza en estas proyecciones: la complejidad interna, porque gobernar un territorio continental
no es solo cuestión de recursos o estrategia económica, es, sobre todo, una cuestión de equilibrio. Latinoamérica es una de las regiones más diversas del mundo. Diversidad cultural, lingüística, histórica y social. Países con trayectorias distintas, estructuras políticas diferentes y niveles de desarrollo variados. En 1920, un escenario de unificación. Todo esto no desaparece. Al contrario, se concentra dentro de una misma estructura. Y aquí es donde comienzan los verdaderos desafíos. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque la primera gran dificultad sería política. ¿Cómo distribuir el poder en un país de este tamaño? ¿Cuál sería el modelo de gobierno? ¿Centralizado o federal? ¿Tendrían las regiones más grandes mayor influencia? ¿Cómo garantizar que las zonas menos desarrolladas no se queden atrás? No, son preguntas sencillas. Y históricamente, es precisamente este tipo de decisiones las que definen la estabilidad o el conflicto dentro de las grandes naciones. La mentalidad política también sería un factor determinante. Cada región posee su propia cultura institucional, su propia manera de gestionar el poder, la economía y la sociedad. Integrar estas diferentes visiones en un sistema único requeriría negociación constante, adaptación y, sobre todo, confianza, algo que no siempre ha abundado a lo largo de la historia del continente. Y entonces surgen los conflictos regionales. Incluso hoy, con países separados, persisten disputas históricas, tensiones políticas y diferencias económicas significativas. En un escenario unificado, estas tensiones no desaparecerían automáticamente. Habría que gestionarlas dentro de un marco común, y esto requiere instituciones sólidas, mecanismos de mediación eficaces y un liderazgo estratégico. Otro punto importante es la desigualdad. Algunas regiones de 1900 América Latina cuentan con economías más estructuradas, infraestructura más desarrollada y mayor capacidad productiva. Otras enfrentan desafíos más profundos. En un país unificado, esto genera una dinámica delicada. ¿Cómo distribuir las inversiones? ¿Cómo evitar la excesiva concentración de riqueza en ciertas áreas? ¿Cómo garantizar un crecimiento equilibrado? La respuesta a estas preguntas determina el éxito o el fracaso de cualquier proyecto de integración. También está la cuestión de la identidad. Cada país latinoamericano ha desarrollado con el tiempo un fuerte sentido de identidad nacional, su propia historia, símbolos y cultura. En un escenario de unificación, esta identidad tendría que coexistir con una identidad continental más amplia. Y esta transición no es sencilla, implica percepción, sentido de pertenencia y la construcción de una narrativa colectiva. La verdad oculta es que las grandes potencias no se construyen únicamente sobre recursos o territorio. Se sostienen gracias a la cohesión interna. Sin ella, el tamaño se convierte en debilidad. Pero aquí hay un punto interesante. La diversidad también puede ser una fortaleza. Si se gestiona adecuadamente, amplía la capacidad de innovación, genera múltiples perspectivas y fortalece la adaptación a diferentes escenarios. Un país con esta diversidad podría volverse más resiliente, más creativo y estar mejor preparado para afrontar los desafíos globales. Todo depende de cómo se gestione esta complejidad. Y esto nos lleva a una conclusión importante de esta etapa del análisis. Una Latinoamérica unificada tendría el potencial de convertirse en una superpotencia. Pero este potencial no estaría exento de desafíos reales, desafíos que requerirían liderazgo, visión estratégica y la capacidad de integrar las diferencias sin eliminar las identidades. Porque, al final, la mayor prueba no será conquistar el poder, sino mantenerlo de forma estable a lo largo del tiempo. Si esta reflexión sobre los desafíos internos te resulta interesante, deja un comentario a continuación. Yo también estoy en este camino. Porque ahora llegamos al punto más provocador de todos. ¿Sería el mundo de hoy realmente diferente? Cuando unimos todas las piezas,
territorio, población, recursos, economía y decisiones históricas, la pregunta final deja de ser una mera curiosidad y se transforma en algo mucho más profundo. ¿Sería el mundo de hoy realmente diferente? Y la respuesta más honesta es, probablemente sí. Una Latinoamérica unificada habría entrado en el siglo XX como uno de los bloques más grandes del planeta. Esto habría transformado las alianzas, el comercio, las luchas de poder e incluso el ritmo del desarrollo global. En lugar de un hemisferio dominado por una sola potencia, tendríamos un equilibrio más distribuido, un mundo más multipolar, donde las decisiones estratégicas no se concentrarían en unos pocos centros. Esto tendría un impacto directo en el siglo XXI. Energía, alimentos, minerales, estratégicos, biodiversidad. Todos estos elementos son hoy más importantes que nunca. Una Latinoamérica unificada controlaría muchos de estos recursos. Esto implicaría poder de negociación, influencia internacional y la capacidad de liderar importantes debates globales, como los relacionados con el clima, la tecnología y el desarrollo sostenible. Pero quizás lo más importante no sea solo el poder, sino la posición. Este país podría servir de puente entre diferentes regiones del mundo. Podría negociar de forma autónoma. Podría definir su propio camino sin depender tanto de decisiones externas. Esto transformaría por completo la dinámica global tal como la conocemos hoy. Y aquí es donde todo se conecta. La historia que acabas de leer no trata solo del pasado. Trata de posibilidades, de caminos que quedaron atrás, y de cómo las decisiones, a menudo silenciosas, dan forma a siglos enteros. Porque al final, Latinoamérica no dejó de ser una potencia por falta de potencial, sino por falta de unidad. Si este tipo de contenido te ha hecho ver la historia desde una perspectiva diferente, considera suscribirte al canal. Aquí seguiremos explorando las decisiones que cambiaron el mundo y aquellas que aún pueden cambiar el futuro. Y si has llegado hasta el final, deja un comentario a continuación. Esto cambió mi perspectiva. Quiero saber quiénes son realmente los que están en este camino para comprender lo que la historia nunca ha contado del todo.